en la serie de Sermón del Monte. Entonces, semana pasada hablamos que es un sermón muy famoso. Es un sermón del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y no solamente es Rey, pero también es nuestro Creador. Y esa es su predicación dirigida a nosotros. Entonces, en estas 3 semanas estamos reflexionando sobre las bienaventuradas. Bienaventuranzas. Y la semana pasada comenzamos, y son características que deben reflejar cada cristiano. Y lo que decimos que no solamente debemos reflejar estas características, pero también debemos reflejar todos. No podemos decir, bueno, yo quiero ser misericordioso y yo quiero estar frente a la persecución. No podemos elegir. Son un paquete completo. Son características. Y lo que decimos que esas bienaventuradas no son tendencias naturales con quien nacimos, sino son dados por Espíritu Santo, por su gracia de Dios. Y realmente son características que pueden distinguir los cristianos de los no cristianos. Entonces son características muy importantes que debemos reflejar. Vamos a ver si se recuerda de los primeros 3 bienaventurados que tocamos. El primero fue ¿qué? Ser pobre en espíritu. Pobre en espíritu. Tenemos que entender que solamente no podemos. Somos en bancarrota, que necesitamos la ayuda del Señor. También hablamos de bienaventurados que los que lloren. ¿Cuál es nuestra actitud hacia nuestros pecados? Tenemos que entender que si no preocupamos del pecado en nosotros, si no estamos conscientes que realmente tenemos que siempre estar pidiendo al Señor que nos perdone. Y cuando nosotros estamos en pobre espíritu, cuando estamos así con una actitud pidiendo la ayuda de Dios de perdonar nuestros pecados, tenemos el tercer bienaventurados, que es los que son mansos. Los que son mansos. Entonces es una combinación, vemos como los 3 trabajan juntos. Pero hoy vamos a hablar de 2 más, y quiero que me acompañen en la lectura. Entonces vamos a leer de los primeros 12 versículos de Mateo capítulo 5, de versículo 1 a 12. Así dice la palabra de Dios. Viniendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a sus discípulos. Y abrieron su boca, les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que lloren, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia, porque ellos es el reino de Dios. Bienaventurados sois, cuando por mi caso os perturben y los persiguen, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a orar. Señor, damos gracias que como Rey está preocupado por nuestra felicidad. Nos ha creado para tener
unión contigo y desea, Señor, que nosotros reflejamos su carácter en nuestra vida. Y gracias por predicado ese sermón. Y vemos, Señor, que necesitamos tu ayuda en implementar estos en nuestra vida. Señor, tenemos que confesar que muchas veces tenemos sed y tenemos hambre de las cosas de ese mundo y no de ti. Entonces, quiero pedir perdón por las veces en que deseamos las cosas creadas y no al Creador. Entonces, perdónanos. Ayúdanos a entender, Señor, que el Creador vale más de la creación. Señor, tú has mostrado misericordia en nosotros, pero muchas veces pasamos por oportunidades. Y como tú nos enseñas en su palabra, Señor, la necesidad de no solamente recibir misericordia, pero también compartirlo. Entonces pido que en la prédica de hoy tú vas a tener misericordia entre nosotros. Y también pedimos misericordia, Señor, por Colombia, que hoy está votando. Está al lado de Venezuela y, Señor, pedimos por un presidente que va a ser entendido, que va a tener una buena preparación para dirigir a Colombia, pero también, Señor, pedimos por un presidente que también va a estar preocupado por la situación en Venezuela. Pero gracias que tú estás en control y sabemos, Señor, que tu plan es perfecto, pero lo que pedimos es misericordia por ese país. Encomendamos ese servicio en tus manos, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Si quiere seguir en las notas, yo voy a tratar de cubrir los puntos que están en su guía. Quiero comenzar diciendo que tenemos dos necesidades básicas espirituales en nuestra vida. Y primeramente, una necesidad muy importante es entender y comprender nuestra situación. Que realmente, ¿qué somos delante de la presencia de Dios? Entonces, primeramente tenemos que entender nuestras condiciones. Y gracias a Dios por la palabra de Dios. Porque dice Hebreos capítulo 4, versículo 12 y 13, que dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante de toda espada de dos filos, y penetra hasta partir la alma y el espíritu, las coyunturas y los perturnos, y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosas creadas que no se han manifestado en tu presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces la palabra de Dios nos enseña que Dios sabe nuestras condiciones. Y la palabra de Dios es capaz de penetrar y realmente revelar nuestras condiciones. Entonces, entendiendo la condición en que estamos, somos pecadores, y Dios sabe de la profundidad de nuestra situación. La segunda necesidad que necesitamos necesitamos recursos, necesitamos alguien que pueda librar de la situación. Y gracias a Dios que Cristo satisface esa necesidad. En Cristo tenemos la esperanza. En Cristo pueden satisfacer qué necesidad que tenemos. Entonces, en este próximo 2 bienaventuranzas, nos dice que ellos que tienen sed y hambre de justicia serán llenos. Y los que son llenados de justicia, dice que también son aquellos que recibirán misericordia. Entonces lo que queremos ver es que Jesucristo no quiere solamente revelarnos nuestra condición, estar a nuestro lado, pero también Él quiere darnos los recursos, lo que necesitamos para vivir y reflejar a su carácter. Entonces no quiere que estemos paralizados,
sino que nos da un modelo de seguir. Entonces, ¿cuál es la justicia que debemos buscar? Saltó un página. Lo que vemos en este primer bienaventurado es como una imagen. Pudimos ver cómo era nuestra vida antes de Cristo y cómo está nuestra vida después de haber recibido a Cristo. Entonces, en este versículo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Yo creo que para entender eso, podemos quizás decir el negativo de eso. Y quizás el negativo sería, maldición son ellos que tienen hambre y sed por satisfacer la carne. Porque ellos sería la perdición. Entonces, el problema es que muchas veces nuestra sed y nuestra hambre no son para las cosas que son agradables. A veces lo que deseamos son las cosas que son creadas. Que todo está creado para bien, pero lo que está creado también puede ser usado para el mal. Entonces, en este bienaventurado está diciendo, no vamos a enfocar, no vamos a tener hambre y sed por lo que son creados, sino el propio Creador. Porque cuando tenemos sed de Él, cuando buscamos Él, así vamos a tener una bendición grandísima. Yo no sé, quizás en nuestro día no entendemos cómo es de no tener agua, cómo es de tener hambre. Creo que todos nosotros hemos comido bien, ¿no? Pero yo recuerdo que en partes del mundo es muy difícil conseguir comida. Yo recuerdo cuando yo era niño, no tuvimos tubería en la casa. Entonces el agua era escasez y mi papá pagaba a un señor de ir a un manantial o un pozo y él trajo la agua en un bote y tuvimos que guardarlo en la casa. Y esa agua era precioso y tuvimos que cuidarlo bien porque cuando secaba, secaba. Hoy en día no tenemos esa necesidad que abrimos el chorro y está el agua, ¿no? No sabemos qué es de tener sed. Pero Jesucristo quiere usar esta terminología para ayudarnos a pensar que tenemos que tener un deseo fuerte para la justicia de Dios. Entonces, ¿qué es esa justicia? Debemos tener hambre y sed. ¿Cómo es? Exactamente. Si no debemos tener sed y hambre de la creación, ¿cómo es esa justicia de Dios? Entonces yo creo que estudiando, pensando en la justicia, yo creo que pudimos ver en el Antiguo Testamento que la justicia de Dios está relacionada con algunas normas puestas por Dios. Entonces pudimos decir que el pacto del Antiguo Testamento, el pacto que hizo Dios con Abraham, fue un pacto justo. Si nosotros cumplimos lo que está dentro de ese pacto, entre estas normas, la vida sería una bendición. Entonces, la justicia de Dios son normas establecidas que Dios, que cuando nosotros practicamos, vamos a tener una bendición. Entonces, las normas son reflejadas en quién es Dios. Entonces, primeramente, ¿qué es la justicia de Dios? Dios deseamos que tenemos, una relación correcta con Dios. Dios deseaba que el pueblo de Israel pudiera conocerle y tener una relación correcta con Él. Pero no solamente quiere que nosotros conocemos bien a Dios, pero vivimos también correctamente. Entonces cuando hablamos de tener sed y hambre para justicia, es tener, yo quiero conocerte más, Señor. Yo quiero vivir correctamente bajo tus ordenanzas.
Me gusta el Salmo 119, escrito por David. Y en este Salmo siempre está diciendo, Señor, tu palabra me sostiene. Este es como miel, es muy agradable. Entonces para David la palabra de Dios era tan bello porque era su manera de conocer a Dios y entender cómo debemos vivir. Entonces, ¿qué es la justicia de Dios? Dos cosas. Es anhelar a tener una relación correcta con Él y desear a vivir correctamente con Dios. Ahora, otra cosa que quiero enseñar en este área de justicia, que veo que hay, podemos decir, tres dimensiones. No son solamente esas tres dimensiones, pero yo quiero tocar tres dimensiones muy importantes de justicia. Primeramente, que esta justicia que buscamos es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Nosotros somos pecadores, pero Dios en su misericordia ha cambiado nuestro pecado por su justicia. Mira lo que dice 2 Corintios 5:9. Inclusive, si nota en su programa de hoy, bajo los versículos de Cristo, está 2 Corintios 5:21. Y me gustaría animarnos de poner de memoria esta semana este versículo. 2 Corintios 5:21, que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuimos hechos justicia de Dios en él. Nosotros que somos pecadores, Dios hizo pecador para cambiar su justicia para nuestro pecado. Entonces, primeramente, vemos en esta justicia que es un regalo. Cuando Martín Lutero pensaba en esa palabra, la justicia, él pensaba de la palabra justita en el griego, creo que se sea así, ¿no? En inglés es un poco diferente porque en inglés es righteousness. No suena como en español que dice justicia. Pero en la mente de Lutero, cuando hablaba de la justicia de Cristo, pensaba que Cristo era un juez que estaba así todo el tiempo, está malo, está malo. Entonces, Martin Luther tenía esta lucha de tratar de vivir una manera para que ese Cristo justo no va a castigarme. Entonces tenía temores, estaba temblando, pero llegó un momento en que leyendo Romanos, él entendió que no, Dios no está juzgando a nosotros, Él quiere darnos tu justicia, Él quiere cambiar nuestros pecados por su justicia. Y este fue algo que cambió completamente el punto de vista de Lutero, que entendió que la justicia es por gracias, no tiene que ganarlo, es el regalo de Dios. Segunda dimensión que queremos entender de esa justicia es que para recibir esa justicia, Jesucristo necesita no solamente ser nuestro Señor, nuestro Salvador, pero también ser nuestro Señor. ¿Entiende? Que la segunda dimensión es esa justicia nos llama que Jesucristo sea no solamente el Salvador de nuestra vida, pero también el Señor. Porque ese tipo de justicia necesita que alguien está mandando. Necesita un rey que manda. Entonces, esta justicia que debemos tener hambre y sed es una justicia donde Jesús es nuestro Salvador de nuestros pecados, pero también es Señor de nuestra vida, que está reinando en el trono. Si no buscamos a esa justicia donde permitimos a Jesucristo ser Salvador y Señor, estamos equivocados. Estamos pensando en algo que realmente no es la justicia. No podemos tener la salvación si no estamos dispuestos a recibir a Jesucristo como el Señor. Me gusta Romanos capítulo 5. En Romanos capítulo 5 habla de un hombre, Adán, y por causa de él entró el pecado.
Y a través de ese pecado trae mucho daño al mundo, ¿correcto? Podemos ver el resultado de ese pecado. Pero también dice que a través de otro hombre que se llama Jesús, trajo algo distinto, trajo la justicia. Vemos en Romanos capítulo 5, versículo 21, que dice que para que así como el pecado reina para la muerte, así también la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante de Jesús, Señor nuestro. Jesucristo en el cruz del Calvario dijo, bueno, dame tus pecados. Yo voy a llevar a sus pecados a la cruz del Calvario. Y yo voy a cambiarlo por mi justicia. Yo voy a arroparle con la justicia de Dios. Entonces, la segunda dimensión de esta justicia es que debemos tener una justicia donde Jesús es Salvador de nuestros pecados y también es reinando como Señor en nuestra vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas pasaron, las cosas viejas han pasado. Y aquí todos son hechos nuevos. En este nuevos hechos es que Cristo quiere reinar y gobernar en nuestro corazón. Entonces la justicia que debemos tener sed es, Señor, quiero que tú no solo seas mi Salvador, pero que seas Señor de mi vida. Entonces, ¿cuál es la primera dimensión? Es que ese es un regalo de Cristo. Es un regalo. No tenemos que ganar esta salvación. Esta justicia no es algo que podemos ganar con nuestras obras. Segundo, que tenemos que decidir y tenemos que dejar que Jesucristo sea el Señor y Salvador de nuestra vida. Pero la tercera dimensión de esta justicia es que debemos dejar que esta justicia penetre todas partes de nuestra vida. No podemos ser, Señor, en este compartimento de mi vida, yo voy a dejarle ser el jefe. Pero este aquí es mío. Ahí mando yo. Y bueno, de vez en cuando yo quiero tener control de esa área. No. En esa justicia, Dios quiere que se penetre toda parte de nuestra vida. Y no solamente eso, pero esa justicia debe reflejarse en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones con nuestros hijos, en nuestras relaciones con nuestros compañeros de trabajo. Esa justicia que Dios nos ha dado debe reflejar en nuestra vida. Yo no estoy diciendo que en la vida de otros, pero nuestra actitud hacia los demás. Yo pienso que estaba reflexionando esta semana sobre este tema, comparando mi relación con Sharon con mi relación con Dios. Entonces yo creo que muchas veces tengo que, me pongo a trabajar, que si mi relación con Jesús es igualito con mi relación con Sharon, yo tengo que trabajar. Yo tengo que forzarme más. Entonces, esa área, estas normas que Dios ha puesto en la Biblia, yo debo anhelar que sea en mi matrimonio. Porque la palabra de Dios incluye los requisitos para el matrimonio. ¿Sabe una cosa? Que hay matrimonios que son muy flacos. Hay matrimonios que están sufriendo y necesita ser saciado. Y muchos matrimonios están buscando por saciarlo en lugares diferentes. Están buscando cosas creadas por nuestro Señor Jesucristo, pensando en que ellos le van a dar felicidad en su matrimonio. Pero los matrimonios son saciados cuando nosotros tenemos hambre y sed para la justicia de Dios, que sus normas gobiernan a nuestras vidas, que gobiernan nuestro matrimonio, que gobiernan nuestra relación con nuestros hijos y nuestras relaciones con los compañeros de trabajo. Entonces, tres dimensiones de esta justicia, que es el regalo de Dios,
que Dios quiere que sea nuestro Señor y nuestro Salvador, y esa justicia debe penetrar. Y nuestra oración debe ser, Señor, ¿en qué área estoy fallando? ¿En qué parte de mi vida no reina su justicia en mi vida? En mi matrimonio, con mis relaciones con mis hijos. Pero qué bueno. ¿Qué testimonio tenemos de decir a los amigos que si nosotros buscamos a Dios, si buscamos primero al reino de Dios y su justicia, todas esas cosas serán añadidas? Eso incluye nuestro matrimonio, nuestras relaciones con nuestros hijos. Hermano, esa es una característica que debemos reflejar en nuestro matrimonio, en nuestra vida. Es una promesa. Gracias a Dios, qué bendición que nuestro Rey ya está pensando en eso. Pero también, si nosotros entendemos la bendición que Dios tiene para nosotros, debe tener un resultado. Otro aspecto de esta bendición vemos en versículo 7, que dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora, ¿qué significa ser misericordioso? ¿Qué debemos hacer? Debemos ser misericordiosos para recibir misericordia. Es lo que está diciendo Dios aquí. Si tú, Pedro, estás misericordioso, yo voy a ser misericordioso contigo. ¿Es lo que está diciendo la palabra aquí? No. No, porque eso sería correcto. Lo que está diciendo es que Dios ha sido bastante misericordioso con nosotros. Ha sido bastante, nos ha perdonado. Entonces, más adelante que vamos a estudiar en Mateo 6, versículo 15, dice: los que perdonan los pecados de los demás serán perdonados. Entonces, si Dios perdona nuestros pecados, si tiene misericordia y nos perdona, si nosotros entendemos la profundidad de nuestra situación pecaminosa y vea que Dios perdone eso, si tiene misericordia de nosotros, ¿cómo pudimos nosotros no tener misericordia de los demás? Si Dios ha prometido a saciarnos con bendiciones, si nosotros buscamos su justicia, no somos en deber de bendecir a los demás. Recuerda en Mateo 18 la historia de los dos personas que tienen deudas. Vamos a decir que uno tenía una deuda, versículo 21 de Mateo 28. Vamos a suponer que una deuda de 10 millones de euros. Una cantidad imposible de pagar. Yo no puedo pagar 10 millones de euros. Para mí sería imposible. Pero el dueño lo perdonó. Esa deuda que tenía ese señor. Ese señor salió y deben tener misericordia a los demás, ¿no? Pero ¿qué encontramos? Que encontró uno que tiene una deuda, vamos a decir, de 50 euros. Y dice: bueno, este 50 euros tú vas a pagarme hasta que la última céntimo. En estos dos ejemplos, ¿quién tiene misericordia? Aquí vemos que yo quiero ver quizás una diferencia entre misericordia y amable. Una persona amable es una persona, vamos a decir, que se trata con respeto y cortesía. Pero vamos a ser amables con esa persona. En comparación, una persona de misericordia es un amigo que lo llama cuando está enfermo y que dice: bueno, Vladimir, ¿qué pueden hacer para ayudarme? ¿Pueden llevar alguna comida? Entonces uno está: bueno, ¿cómo está todo? Yo veo muchas veces en nuestras conversaciones preguntas: mire, bueno, ¿cómo está todo? ¿Cómo está la familia? Bueno, todo bien, ¿no? Entonces como algo como de cortesía, pero de verdad estamos preocupados, de verdad queremos la situación de los demás. Bueno, yo creo que el mejor ejemplo de misericordia es el buen samaritano.
o no va a ser el mejor, pero un buen ejemplo de misericordia. Entonces, de este ejemplo, en Lucas capítulo 10, sabemos la historia, no creo que es necesario de repetir la historia, pero al final, versículo 37, Jesús pregunta a los fariseos, mire, de este tres, ¿quién realmente amó al prójimo? Y la respuesta de ellos fueron, el que mostró misericordia. Ahora, yo quiero dar dos cosas importantes en cuanto a la misericordia. Entonces, la primera cosa creo que tenemos que entender en misericordia es que cuando pensamos en la misericordia, no debemos enfocar la causa, sino queremos restaurar la persona. Entonces, ese buen samaritano dice, bueno, yo voy a buscar los ladrones y yo voy a buscar justicia para ellos. No, él no se metió en la causa, sino lo que él quería restaurar a esta persona que estaba en el piso. Entonces muchas veces cuando tenemos oportunidad de mostrar misericordia, pensamos en la causa y no tratamos a la persona. Entonces hay mucha gente que ha pasado con situaciones malas y a veces pensaba, bueno, merece esto. Bueno, mira lo que hiciste, merece, bueno, merece eso, ¿no? Entonces podemos hacer, bueno, ese pasó y... Pero mire, la misericordia es cuando nosotros olvidamos del pecado, las situaciones, de bueno, yo quiero ministrar, yo quiero mostrar amor a esa persona que está pasando mal. Entonces tenemos que mirar ya más allá de la situación y estar dispuesto de atender a la persona en la situación que está. Mire, Romanos 5:8. Más, Dios muestra su amor para nosotros, siendo personas perfectas y a un nivel alto. Así dice. No, dice que siendo pecadores. Entonces, en nuestra condición es malo, ¿no? Sucio, como un trapo sucio. Él bajó del cielo para mostrar misericordia. Entonces, tengo que preguntarnos, ¿cuál es nuestra actitud cuando enfrentamos una situación? ¿Estamos dispuestos a pensar en la persona, sea lo que sea la situación? ¿Podemos mostrar amor verdadero a esa persona? ¿Podemos dejar algún momento la causa de la situación y atender? Mira lo que hizo Jesús a nosotros. Si Jesucristo puede mostrar a nosotros amor, siendo pecadores. Entonces, primeramente veo cosa importante, que no debemos ver la causa, sino tenemos que restaurar a la persona. Bueno, pase lo que pase. Bueno, él hizo algo estúpido, bueno, está bien. Pero ese pasó, bueno, vamos a restaurar a esa persona, vamos a mostrarle que todavía Dios puede hacer maravillas en su vida. Y ese es el evangelio. Que Dios puede tomar sucio trapo, le pueden perdonarlo, le pueden cambiar el pecado por la justicia. Y esa es la buena nueva que tenemos que mostrar. Ahora, la otra cosa es que la misericordia es un deber divino. ¿Okay? No podemos esconder atrás de un escrúpulo bíblico. Entonces, yo no sé cuál estaba en la mente de ese sacerdote. A lo mejor está pensando, bueno, si yo toco este cuerpo, voy a ser sucio. Yo voy a ser, como dice, ritualmente inmundo. Y no voy a seguir con mi oficio. Entonces tengo que mantenerme así limpio para que yo pueda hacer mis cosas. Entonces se escondió atrás de ese rito inmundo. Yo digo que, ¿qué es más importante para Cristo? ¿Que mantengamos los ritos o que mostramos misericordia? Yo creo que lo que quiere Jesucristo es que nosotros dejamos este rito a un lado y mostrar el amor verdadero. Bueno, puede ser que nosotros no estamos dispuestos de pagar las consecuencias.
Si nosotros paramos y ayudamos a uno, tenemos que hacer cambios de nuestros planes. Pero no fue la vida de Jesucristo. ¿Cuántas veces está haciendo algo, en el camino sucede algo? ¿Y qué hace Jesús? Se pare. Permite que la providencia de Dios lo dirige. Y toma misericordia. Cuando la mujer tocó su manto, paró y atendió. Entonces, pudimos ver que ese fue el estilo de vida de Jesús. Entonces tenemos que orar, tenemos que pedir, Señor, cambia nuestro punto de vista. Ayúdanos a ver, de verdad, tanta misericordia Dios ha tenido con nosotros, que debemos tener esa misma actitud con los demás. Quiero terminar con este versículo de Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado que es bueno y que pide Dios de ti. Esto es lo que pido. Solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarle delante de Dios. Es lo que pide Dios. Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pido de Jehová de nosotros. Es lo que Dios está pidiendo de la iglesia Vida Nueva. Que hacer justicia, tenemos misericordia y humillarnos delante de Dios. Vamos a orar. Señor, damos gracias por su palabra. Gracias que su palabra está dada para animarnos. Gracias, Señor, que has cambiado nuestro pecado por su justicia. Pero a veces olvidamos de eso y tenemos hambre y sed de las cosas que tú has creado. Que no son malos, algunos son malos, pero realmente nos causa de no enfocar en ti, sino en otra cosa. Entonces, perdónanos, Señor. Ayúdanos a tener este anhelo de buscar a ti en la mañana, de buscar primero el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todo será añadido. Perdónanos, Señor, por estar tan ocupados que no tomamos el tiempo, no queremos no queremos cambiar planes. Perdónanos, Señor, de no mostrar misericordia. Esperamos, Señor, que podamos ser una iglesia que de verdad muestra misericordia a los que nos acercan. Sea glorificado entre nosotros, en el nombre de Jesús te lo pedimos.